hecho para que este día sea de bendición. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a estar predicando bajo el tema guardando tu corazón. Y vamos a Proverbios capítulo 4 versículo 23. Proverbios capítulo 4 versículo 23. Y dice así la palabra del Eterno. Cuando la iglesia esté unánime diga amén. Amén. Si todavía hay alguien que todavía no ha encontrado el texto, le digo a misericordia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos un momentito a Génesis capítulo 4 versículo 6-7. Génesis capítulo 4 versículo 6-7. Mira lo que Dios le dice al primer hombre donde el pecado estaba a las puertas de su corazón. Estaba diciendo las mismas palabras que en Proverbios. Y dice así el texto: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos al cielo, iglesia. Padre celestial, amantísimo Señor, en esta hora te glorificamos, te alabamos, Señor. Te damos gracias por cada vida, Señor, que tú has traído a este lugar. Gracias, Padre amado Dios, por permitirme predicar tu palabra en esta noche. Así que me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú trazando tu palabra, tu sabiduría, Padre amado Dios, para que yo dé a conocer a tu pueblo, Señor, tu voluntad, Padre amado, que es perfecta, agradable y buena. Así que te pedimos, Señor, que mientras predicamos tu palabra, Dios, seas tú haciendo una obra a través de tu Espíritu Santo en cada vida. Que seas tú ministrando fortaleza, paz, Señor, sosiego, descanso. Que seas tú sanando las heridas del corazón, Dios amado. Que seas tú desnudando el corazón para que el hombre entienda, Padre amado, que necesita tu salvación. Por eso te pido, Señor Dios amado, y reconozco que tú eres el Dios de la obra. Amén. Que seas tú convictando de juicio, de verdad, Padre amado, pero sobre todo de la justicia que tú le provees al hombre. Padre, en esta hora, esta iglesia y yo nos aseguraremos que te vamos a dar toda la gloria. Amén. Y toda la honra. Y este pueblo que ama a Jesús dice: amén. Gracias. Y este tema que Dios me ha dado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque la realidad es que Dios nos llama a guardar el corazón. Muchas veces nosotros podemos guardar nuestro cuerpo, pero verdaderamente hay algo que puede afectar la conducta de toda la persona, y es el corazón. Dice la Biblia que el pecado estaba a las puertas del primer asesino, a las puertas del corazón. Y es que Satanás sabe que para poder traer muerte en la vida del ser humano, él necesita llegar al corazón del hombre. ¿Y por qué? Porque Dios dice que del corazón del hombre puede emanar la vida, pero también puede emanar la muerte, porque también dentro del corazón del hombre, dice la palabra, que están los malos pensamientos, la avaricia, las malas intenciones, el adulterio, la fornicación. Muchas cosas salen del corazón, y Jesucristo nos lo enseñó a través de sus enseñanzas. Él dice: no todo lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino de lo que sale del corazón. Dios, a través de su palabra, le reveló al profeta Samuel que él no mira la apariencia exterior, porque la apariencia exterior a lo mejor te puede describir una persona como es. Pero la realidad es que Dios mira el corazón, y le dijo: no mira su parecer ni su belleza. Cuando Dios había querido escoger un rey sobre el pueblo de Israel, pero Dios le dijo: no mire su parecer ni su belleza, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que puede mirar al hombre, porque Dios ve el corazón. Amén. Y vemos que Dios ve el corazón, porque verdaderamente la violación de su ley
verdaderamente es en el interior del corazón del hombre. Y porque Dios sabe que el corazón del hombre fue diseñado verdaderamente para que su presencia estuviese en el corazón del hombre. ¿Por qué lo vemos? Porque Jesucristo en Apocalipsis dice que Él está a la puerta del corazón del hombre llamando, queriendo morar. ¿Y por qué Dios ha querido morar en el corazón del hombre? Porque Él sabe que en el corazón del hombre es donde se asienta el intelecto del hombre. Porque Él sabe que en el corazón del hombre es donde se asientan sus emociones. Porque Él sabe que en el corazón del hombre se asienta verdaderamente la voluntad del hombre. Y entonces Satanás sabe que si el hombre le abre la puerta, mira, yo voy a dar un ejemplo, porque yo quiero que los hombres, los jóvenes se graben esto en el corazón y todos los que estén aquí. Cuando Dios dice que el pecado está a la puerta, es que el pecado, esto representa el corazón del hombre, y el pecado siempre va a estar a la puerta tocando, buscando cómo venir a morar en el corazón del hombre, para que entonces Satanás pueda manifestar su reino de pecado, su reino de muerte, y pueda traer destrucción, pueda verdaderamente, ¿sabes qué?, destruir el corazón del hombre. Pero también dice la palabra que también el pecado verdaderamente no solamente está a la puerta, sino que también el hombre tiene la autoridad de abrirle al pecado el corazón. El hombre puede venir y abrirle la puerta del pecado a su vida, y entonces cuando ese pecado viene a morar en el corazón del hombre, verdaderamente sabes que ese pecado comienza a subyugar el corazón del hombre, y comienza ese pecado a matar toda manifestación de vida que hay en el corazón del hombre. Pero también la palabra describe que también hay otros que están luchando, no dejando que el pecado entre, porque la realidad es que todo hijo de hombre lleva esa lucha. Tiene el pensamiento y tú estás luchando. Hay otros que tienen la mano en la masija. Aquí dice, dejo entrar el pecado o no dejo entrar el pecado. Le abro la puerta a esa mujer en el corazón, pero yo soy casado. La realidad es que hay otros que están ahí tentados si vaya a abrirle la puerta al pecado o no. Mas sin embargo, cuando el hombre deja entrar el pecado dentro de su corazón, pues la realidad es que el hombre, ¿sabe qué?, da a luz el pecado. El hombre da a luz el pecado cuando el hombre lo deja entrar en el corazón. Y eso trae un efecto tan destructivo en la vida del hombre, que lo primero que cuando el pecado entra en el corazón del hombre, lo primero que hace es que mata el amor que el hombre tiene hacia Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo era un joven que a mí me encantaba, desde pequeño me encantaba escuchar la palabra de Dios. Desde pequeño a mí me gustaba escuchar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que mis padres, yo nací en un hogar que me daban mucho amor, me daban todo lo que yo quería, pero la realidad es que dentro de mi hogar no me enseñaron a tener una relación con Dios. Pero a pesar de que yo no tenía un ejemplo dentro de mi casa de cómo buscar a Dios, Dios había puesto y sembrado en mi corazón ese deseo. Y yo me acuerdo que de mis únicos 3 hermanos, el único que le decía a mi mamá y a mi papá, mami, ponme el despertador porque quiero ir a la iglesia. Era yo de mis únicos 3 hermanos. Y a mí me encantaba ir a la iglesia, y yo me acuerdo que yo me iba a enfortrar porque mi papá nos compraba lo que le pidiéramos. Yo le había pedido un Fortran y iba a enfortrar para la iglesia, o si no me iba caminando a pie. Pero la realidad es que Dios, cuando Dios tiene propósito en la vida del ser humano, Dios siembra un amor. Y todo hijo de hombre siente un amor hacia Dios. Porque la realidad es que el hombre, cuando nace, tiene en cierta manera una inocencia, que todavía el hombre puede disfrutar de esa inocencia. Y sabe que verdaderamente sabe que hay un Dios. Pero vemos que también cuando el hombre tiene ese amor hacia Dios, o conoce o escucha acerca de ese Dios, también hay un pecado y un Satanás que está tratando verdaderamente, ¿sabe qué?, de traer su reino en el corazón del hombre. Y yo me acuerdo, ¿sabe qué?, que a mí me encantaban tanto las cosas de Dios. Yo le hablaba a Dios todas las noches, y en los colegios yo aprendí acerca de Dios, porque aunque yo no tenía verdaderamente, ¿sabe qué?, una instrucción en mi casa de cómo buscar a Dios, en los colegios cristianos me enseñaban acerca de Dios. Y mi padre me ponía en colegios cristianos porque sabían que ese conocimiento que yo iba a adquirir en los colegios cristianos acerca de Dios iba a poder producir un bien en mi vida. Y la realidad es que sí. La realidad es que cuando
el hombre dispone su corazón a escuchar la palabra de Dios, eso va a traer un bien. Yo no sé por qué hay personas que buscan alejarse de Dios, de la iglesia, porque la realidad es que la palabra de Dios lo único que hace es traer un alumbramiento en el corazón del hombre, para que el hombre no sea engañado por el causa del pecado, para que el hombre, sabe que no tenga que tomar malas decisiones en su vida y entonces el hombre tenga que acarrear las consecuencias, las maldiciones. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que yo tenía ese amor hacia Dios, pero también me acuerdo, hermano, que comencé a dejar entrar el resentimiento dentro de mi corazón. Y ese amor que yo tenía hacia Dios, ese resentimiento comenzó a matar el amor hacia Dios. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que ese resentimiento nació por causa del pecado que mi papá había cometido. Y es que mi papá, al no tener una relación con Dios, pues como el pecado está a las puertas de los corazones de todos los hombres, no solamente de Caín, sino que el pecado está a las puertas de cada corazón del hombre, porque el pecado quiere morar en el corazón del hombre. Yo me acuerdo que mi papá tuvo una relación fuera del matrimonio, y ese pecado de mi papá comenzó a afectarme a mí, porque comenzaron a amenazar a mi papá. Mi papá estuvo con una mujer que su hermano era narcotraficante, y mi papá, yo era con mi papá una adoración, porque mi papá era el que trabajaba 7 días a la semana, el que nos daba casa con piscina, el que me pagaba colegio, el que lo que nosotros le pidiéramos no lo daba. Era un buen proveedor. Y yo amaba mucho a mi papá, y cuando yo me enteré de esa amenaza acerca de mi papá, por el amor tan grande que le tenía a mi papá, pues saben que comencé a sentir resentimiento. Y ese resentimiento me llevó al pensamiento de decir, cuando yo crezca, yo no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi papá. Y ese rencor, ese odio, comenzó a matar el amor que yo tenía hacia Dios. Dejé de ir a la iglesia, dejé de buscar a Dios. Y sabes que comencé a querer conocer el mundo del narcotráfico. Y yo me acuerdo que mi papá tenía un liquor store al frente a un residencial. Y yo me acuerdo que llegaban a ese negocio de mi papá, llegaban los que mandaban en el caserío. Y ellos llegaban con sus prendas, con sus carros, con un nombre que la gente lo respetaba. Y yo dije, pues ¿sabes qué? Esa es la imagen que yo quiero tener. Mas sin embargo, había un Dios que desde muy pequeño me estaba llamando y me estaba haciendo sentir ese amor hacia Él, para que yo pudiera mirar hacia Él y entonces poder manifestar la imagen y semejanza de Él. Para que entonces yo pudiera actuar como Él actuaría. Pero verdaderamente, ¿sabes qué? Satanás, sabiendo de que el hombre tiene esa imagen y esa semejanza de Dios, de que el hombre es portador de la gloria de Dios, de que el hombre pueda estar como Dios, pero él sabe que si él deja entrar, si el pecado entra en el corazón del hombre, verdaderamente él va a afectar esa imagen y esa semejanza. Y el hombre va a querer adoptar la imagen del mundo, va a querer adoptar la imagen de un cantante, va a querer adoptar la imagen de un famoso, va a querer adoptar la imagen verdaderamente de un actor. La realidad es que el hombre siempre quiere tener, tú ves, la tendencia del ser humano es imitar a alguien, porque el hombre fue creado para imitar. El problema no es que tú imites, el problema es a quién tú estás imitando. Y yo me acuerdo que yo quise imitar al mundo, yo quise imitar al narcotraficante. Y comencé, ¿sabes qué?, a querer conocer ese mundo de la droga. Yo no descarecía de ese conocimiento, porque yo fui criado en urbanización con control de acceso, con piscina. Pero ahora, ¿sabes qué? Comienzo a poner la mirada en ello y comienzo a escoger malas amistades. Y esas malas amistades comenzaron a enseñarme a ese mundo del narcotráfico. Y yo me acuerdo que yo comencé a ver películas de acción y comencé a alimentar, comencé a ver en mi corazón, a darle un conocimiento a mi corazón, un conocimiento que verdaderamente me iba a llevar hacia la autodestrucción. Porque la realidad es que hay dos conocimientos. Está el conocimiento de la palabra de Dios, que le enseña al hombre cómo estructurar su vida de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Pero también hay un conocimiento que está esperando a nuestros hijos, que está esperando al corazón del hombre, un conocimiento del mal, un conocimiento de maldad, un conocimiento de engaño. Porque verdaderamente sabes que cuando el pecado trata de entrar en tu corazón o ha entrado en tu corazón, no te dice las consecuencias y los sufrimientos que te va a acarrear ese pecado. Tú lo ves bonito. Yo miraba a esos narcotraficantes y yo decía, pues bueno, voy a tener fama, voy a tener un nombre, voy a tener dinero. Y comencé a poner las cosas, en vez de poner la mirada en las cosas eternas, comencé a poner la mirada en las cosas que son pasajeras.
en las vanidades de este mundo. Y yo me acuerdo que al poner la mirada en las vanidades de este mundo, pues el engaño comenzó a entrar en mi corazón. Y yo me acuerdo que esos amigos míos que yo comencé a elegir, porque lo dice la palabra que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. La realidad es que verdaderamente hay una influencia. Por más que el hombre diga yo soy fuerte, hay una influencia que si tú te rodeas alrededor de una influencia que puede traer consecuencias a tu vida, o mala dirección o mal conocimiento, eso va a afectarte porque tú vas a querer a corromper tu conciencia y vas a comenzar a adaptar esa manera de vivir. Yo quiero ser como este, yo quiero pensar como este, yo quería ser un narcotraficante. Y esos amigos míos, mira, cuando el pecado está a la puerta del corazón, él no está mirando edad. Esto no se trata de edad, esto se trata de que hay una realidad, que hay una guerra espiritual que todo hijo de hombre se enfrenta todos los días de su vida. Sea niño, sea un adolescente, sea un joven, sea un adulto, el pecado está a la puerta buscando cómo destruir el corazón del hombre. Porque Satanás sabe que en ese corazón puede emanar vida. Porque él sabe que, mira, cuando tú miras el corazón verdaderamente es lo que le da la vida a todo el cuerpo. Del corazón, si la sangre, el corazón no bombea la sangre no corre por nuestras venas, nuestras células mueren. Y Dios está queriendo decir que si nosotros no guardamos nuestro corazón, que es lo que nos da vida, pues verdaderamente, ¿sabe qué? Va a haber destrucción en nuestras vidas. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que a esa edad de los 14 años yo comencé a operar un punto de droga. Comencé a conocer cómo se controla un punto de droga, cómo se opera. Comencé a conocer cómo se brega con un alma. Siendo un niño, yo miro hacia atrás y veo a un niño de 14 años y yo digo, wow, verdaderamente yo era un niño. Pero aunque era un niño, la realidad es que el pecado no estaba escatimando si yo era un niño o no era niño. El pecado lo único que quería era enseñorearse de mi vida. Porque la realidad es que cuando el pecado viene a ser como un rey. Pablo lo describe en Romanos, que el pecado es como un rey. Todos sabemos que un rey es aquel que gobierna, es aquel que sojuzga, es aquel que toma dominio. Y nosotros pensamos que nosotros podemos dominarnos nosotros mismos, pero la realidad es que cuando nosotros dejamos entrar el pecado, no hay dominio propio que nosotros podamos tener. Porque la Biblia dice que el esclavo, la realidad es que el esclavo no tiene voluntad propia. En los tiempos de antes los esclavos tenían que hacer lo que dijera su amo. No tenían voluntad propia, no tenían herencia. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos quita la herencia que Dios nos quiere dar. Nos ata. No permite que nosotros hagamos el bien. Por eso Pablo decía, yo quiero hacer el bien y me deleito en la mente, me deleito en la ley de Dios, pero hago el mal que no quiero hacer. Y es cuando el hombre deja entrar el pecado, comienza a estar en una esclavitud de pecado. Y cuando dejamos entrar el pecado en nuestro corazón, comenzamos a dar luz, muerte. ¿Y qué muerte? Propósitos separados del plan perfecto de Dios en nuestra vida. Describe también Pablo la muerte como otro rey. Y muchos de nosotros decimos, pero si hay un Dios, porque yo he escuchado a muchas personas, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta muerte en este mundo? Si hay un Dios, ¿por qué los padres le quitan la vida a sus hijos? ¿Por qué los hijos le quitan la vida a sus padres? Si hay un Dios, ¿por qué los jóvenes se mandan unos a otros? Si hay un Dios, ¿por qué hay tantas enfermedades? No, esa pregunta se la hace en la vida de los hijos de los hombres. Pero la realidad es que la Biblia nos da la contestación, que la causa de que el pecado esté reinando en este mundo y esté reinando la muerte, la causa es que el hombre le ha permitido que el pecado entre en su corazón. Porque el hombre sabe que en vez de ser sabio y guardar su corazón, verdaderamente el hombre no lo guarda. Porque para el hombre poder guardar su corazón verdaderamente necesita tener el Espíritu Santo. Para que el hombre pueda guardar su corazón verdaderamente tiene que estar conectado con Dios. Porque si el hombre no está conectado con Dios verdaderamente no va a poder guardar su corazón. Y Satanás sabe que cuando el pecado entra en el corazón del hombre automáticamente desconecta al hombre con Dios. Bendito Dios. Te desconecta. Es como cuando yo vengo ahora y estas bocinas que están aquí, yo vengo y las desconecto, automáticamente dejan de funcionar. Y eso es lo que pasa en la vida de todo hijo de hombre, que cuando sabe que deja entrar el pecado en su corazón, se desconecta con Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, desconectarte con Dios.
¿Por qué? Porque el hombre fue creado, tú y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Porque Él sabe que si nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros vamos a saber de que nosotros tenemos un destino eterno delante de la presencia de Dios eternamente. Aleluya. Mas sin embargo, Él está tratando todos los días de la vida, de los hijos de los hombres, tratando de interrumpir ese plan perfecto de Dios, de que nosotros tengamos comunicación y comunión con Dios. Porque Él es un adversario de Dios. Y en vez de tú manifestar la imagen de Dios, Él quiere que tú manifiestes la imagen de Él. Una imagen de mentira, una imagen de destrucción, una imagen de odio, una imagen de maldad, una imagen de malos pensamientos. ¿Y sabes qué? Pues yo estoy hablando todo eso porque yo estuve bajo esa esclavitud. Porque yo muchas veces, ¿sabes qué? Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo en mi vida. Y ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios habla a través de su palabra. Que el hombre determina lo que es bueno y lo que es malo, y el fruto que da de ese conocimiento que ellos determinan lo que es bueno y lo que es malo, verdaderamente da luz muerte en la vida del ser humano. Y yo me acuerdo que a esa edad de los 14 años comencé a comprarme todas las cosas, pero lo que no sabía, que yo solamente estaba mirando las cosas bonitas que probablemente ese mundo me podía dar, porque lo vemos bonito, las riquezas de este mundo. Pero la realidad es que las riquezas de este mundo son vanas, son pasajeras, no son duraderas. Dice la palabra que las riquezas de este mundo toman alas, que verdaderamente todo lo que está creado en este mundo es vanidad de vanidad. ¿Y qué es vanidad? Algo que verdaderamente carece de valor porque es vano, porque no perdura para siempre. Y yo me acuerdo que yo comencé a poner la mirada en esas cosas vanas. Pero yo lo veía como bonito, tener carro, tener prenda, tener fama, tener muchas mujeres que me miraran, porque la realidad es que los jóvenes somos así, queremos que las mujeres nos miren, y nosotros comenzamos a buscar las cosas que, aunque sabemos que son pasajeras, que no son eternas, pero es la que va en pos de nuestro corazón cuando dejamos que el pecado entre. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que a esa edad yo comencé a ser un joven que verdaderamente, ¿sabe qué? Dejé de ser un ser humano normal. ¿Y cómo dejé de ser un ser humano normal? Porque ya no podía andar por las calles de Puerto Rico, porque ya no podía ir a una cancha, porque ya no podía ir a un parque, porque había una sentencia de muerte cuando decidí entrar en ese mundo del narcotráfico. Tú sabes que yo he ido a más de 50 escuelas desde que salí de la cárcel, ya voy ya para 2 años, y desde que yo salí para la cárcel, desde que salí y he ido a la escuela, me han llamado la mayoría de los maestros diciendo que yo tengo estudiantes que dicen que ellos van a ser narcotraficantes cuando sean grandes. Y me llevan a mí para yo hablar de las consecuencias, porque solamente ellos pueden mirar lo que a lo mejor ven en un video, que vengan los narcotraficantes con armas, que se sienten poderosos, pero yo les puedo testificar que aunque ellos anden con armas, verdaderamente saben que la muerte se puede enseñorear de ellos. Les puedo decir las consecuencias que dejé ese mundo del narcotráfico, por cuanto ya yo pasé por ahí, tuve que ver tantas consecuencias y tanto dolor y tanto sufrimiento que yo traje a mi vida, a mi familia. Pero yo no desconocía esos sufrimientos que yo iba a tener que experimentar. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que a la edad de los 15 años ya yo tenía todas las cosas que yo quería, pero comienzan a buscarme para quitarme la vida. Y yo comienzo a sentir la necesidad de tener que estar armado, yo pensando que de esa manera yo me iba a poder librar de la muerte. A la edad de los 16 años ya yo tenía prendas, carros, motoras, pero me tuve que ir a vivir en casa de mis padres porque ya estaban rondando por la casa de mis padres buscándome. Y mi hermano, que trabajaba con mi papá en el negocio, y mi papá había visto que todos los narcotraficantes desde el frente del negocio de mi papá todos terminaban muertos y presos. Y él me decía: Alex, tú sabes que ese camino que tú elegiste, tú vas a terminar los muertos presos. Y yo decía, dentro de mi corazón, el engaño del pecado y de la maldad, eso es porque Él no puede tener todas las cosas que tú tienes. Porque la realidad es que cuando le dejamos entrar el pecado en nuestro corazón, estamos dejando entrar el engaño, porque ese pecado nos engaña a nosotros y nos trata, ¿sabes qué?, de autojustificar nuestro pecado todos los días, porque la realidad es que no queremos salir de nuestro pecado, porque cuando tú dejas entrar el pecado en tu vida, tú comienzas a tener una relación con el pecado, una amistad con ese pecado. Y lo que no sabemos es que cuando dejamos que el pecado entre en nuestra vida y comenzamos a tener una relación con nuestro pecado, estamos teniendo una relación con el mismo Satanás. Y yo decía, ¿sabes qué? Mi hermano
Mi hermano me está diciendo eso porque la realidad es que él no puede tener todas las cosas que yo tengo. Y yo me acuerdo que cuando mi hermano, después de haberme dicho esas verdades, mataron a mi hermano y le dieron 8 impactos de bala. Y yo me acuerdo verdaderamente que ese día, hermano, yo me sentí el hombre más miserable de este mundo. ¿Por qué comencé a sentirme un hombre miserable? Porque comencé a experimentar la culpa delante de mi papá. Que ahora no solamente tengo una culpa dentro de mi interior por el pecado que yo estaba cometiendo, sino que a mi padre, que me habían pagado con tanto bien, ahora yo tenía que vivir con una culpa dentro de mi corazón, sabiendo de que mi hermano Polanqui, que estudiaba en la universidad de criminología, que era uno de los mejores hijos de la casa por cuanto siempre fue obediente, ahora mi hermano moría por causa de mi pecado. El pecado, cuando yo dejé el pecado, no me había mostrado esa realidad, que mi hermano iba a tener que sufrir las consecuencias, así como yo había sufrido las consecuencias del pecado de mi papá. Ahora mi pecado trae una consecuencia sobre mi hermano, y mi pecado sigue trayendo una consecuencia sobre mi familia, porque el pecado es una cadena de maldición que sigue arrastrando todo el entorno donde tú te encuentras. Y yo me acuerdo verdaderamente que cuando mi alma te adora, Jesús, cuando yo comencé, ¿verdad?, a experimentar ese sufrimiento de la muerte de mi hermano, yo comencé a perder el amor hacia mi propia vida. Primero, Satanás mató el amor que había dentro de mi corazón hacia Dios por el pecado. Ahora la culpa mata el amor que yo puedo sentir dentro de mi corazón hacia sí mismo, porque ya no tenía amor por mí, porque yo pensaba que mi hermano había muerto por causa de mi pecado. Y comienzo a perder el amor hacia mi propia vida. Comienzo a perder el amor hacia la vida de las demás personas por cuanto ese odio y esa sed de venganza que el pecado comenzó a enseñorearse de mí. Verdaderamente, ¿sabe qué? Yo comencé a convertirme en lo que todo el mundo en Puerto Rico conoce como Alex Trujillo. Un joven que corre hacia el mal, que no le importa ver las consecuencias, que no tiene temor a la ley, que no tiene temor hacia Dios. Porque dice la palabra, hay gente que dice, no, yo le temo a Dios, yo no voy a la iglesia, pero yo le temo a Dios. Pues bueno, dice la Biblia que el temor hacia Dios es apartarse del mal. Eso quiere decir que la mayoría de los hijos de los hombres no se apartan del mal, porque dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra, por cuanto que no hay ni un justo sobre la tierra. Porque cuando somos medidos por la ley de Dios, la ley de Dios es una justicia tan y tan grande que el hombre verdaderamente dice, yo estoy corto a esa justicia. Bendito. Verdaderamente, ¿sabe qué? Dice la palabra que el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Que dice la palabra que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas y cada cual se ha apartado por su camino. Eso es lo que dice la Biblia, describiendo la condición que el hombre en su interior vive. Que a lo mejor por fuera tú puedes aparentar que tienes a lo mejor tu posición de trabajo, te deja ver que verdaderamente, ¿sabes qué? Esa posición de trabajo a lo mejor no deja ver la condición interna de violación que hay en tu corazón hacia las leyes de Dios. Y te puedes ver como una persona justa, tú te puedes ver como una persona correcta, utilizando, ¿verdad?, una corbata, una camisa, lo podemos ver correcto. Pero Dios, que ve el corazón, sabe que la violación de sus leyes está dentro del corazón del hombre. Por eso es que Jesús dice que Él va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, el cual iba a poner su ley en el corazón y en la mente del hombre, para que entonces el hombre pudiera caminar en su justicia. Porque el problema no estaba en la ley de Dios, no estaba el problema, porque la ley de Dios dice lo que es bueno, lo que es justo y lo que es santo. El problema estaba en el corazón del hombre. Pero para que Dios pueda arreglar el corazón del hombre, tiene que dejarle a que Dios entre en su vida. Que así como el hombre ha abierto de par en par su corazón al pecado y al conocimiento de este mundo, pues el hombre también diga, yo voy a abrir mi corazón y voy a abrir de par en par mi corazón para conocer la sabiduría de Dios. Voy a abrir mi corazón de par en par verdaderamente, ¿sabes qué? Para que Dios haga un corazón nuevo. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros dejamos entrar el pecado en nuestro corazón, ese pecado comienza a endurecer nuestro corazón. Y un corazón endurecido comienza a ser una persona que verdaderamente, ¿sabes qué? Mi alma te adora, Jesús. Te adoramos, Señor. Cuando nosotros dejamos entrar el pecado en nuestra vida,
ese pecado comienza a endurecer. Y cuando nosotros endurecemos nuestro pecado, comenzamos a ser insensibles a la voz de Dios. Bendito Dios. Esa es la insensibilidad que anda todo hijo de hombre que no tiene a Dios, que no se ha reconciliado con Dios. Y tú dices, ¿cómo este hombre pudo cometer ese pecado? Bueno, pues aquí la Biblia te lo explica. El hombre comenzó a dejar entrar el pecado, y ese pecado te lleva a otro, y ese otro pecado te lleva a otro, porque el propósito de Satanás es encadenarte y traer lazos de muerte por toda tu vida, en todas partes. En cada área de tu vida él trata de enlazarte en el pecado. Y yo me acuerdo, hermano, que los mismos amigos míos que me habían enseñado ese mundo del narcotráfico, que muchas veces traté de emularlos a ellos, de ser como ellos, que estaba dispuesto a estar en una prisión por ellos, que estaba dispuesto a morir por ellos. La realidad es que esos mismos amigos, después de la muerte de mi hermano, que había heredado su guerra, sus problemas, esos mismos amigos míos tomaron la decisión de quitarme la vida. Y yo me entero y me escapo de las manos de ellos, de los que eran mis amigos, y comienzo a sufrir más consecuencias. Porque en vez de detenerme y decirme, es verdad, ya yo he pecado contra Dios, me voy a volver hacia Dios, no, seguí desenfrenado en mi pecado. Seguí autojustificando mi pecado. Y yo me acuerdo que esos amigos míos, ¿sabes qué? Comenzaron, como no me podían agarrar, le tirotearon el negocio a mi papá con él adentro. Le quemaron el negocio a mi papá, y yo comencé a ver a mi papá llorando como un nene chiquito. Comencé a ver a mi papá que no fumaba, a fumar cigarrillo. Comencé a ver un papá que estaba sufriendo, y comencé a verlo beber que nunca había bebido. Y es que cuando el hombre no tiene la esperanza en Dios, pues va a tratar de refugiarse en cualquier esperanza que le pueda dejar este mundo. El hombre comienza a poner su esperanza. Ya no tenía la esperanza en la riqueza, pues le quitaron la riqueza a mi papá, pues comenzó a poner la esperanza en el vicio, a fumar cigarrillo, a beber ron. Y yo me acuerdo que ese día que yo vi a mi papá llorando, yo me sentía más culpable todavía. Y me acuerdo, ¿sabes qué? Que esa culpabilidad me llevó verdaderamente, ¿sabes qué? A buscar a mis enemigos. Y me acuerdo que mis enemigos, al no poder agarrarme, me tirotearon la casa de mis padres con más de 200 impactos de bala en una urbanización. Mis padres tenían que salir abochornados casi todos los días, porque los vecinos habían visto la bola de humo que habían dejado al frente de su casa, y la casa se veían todos los disparos que habían hecho sobre la casa de mis padres. Después le tirotean a mi hermano pequeño, estaba al frente, parado al frente de la casa de mi abuela, y le daban unos disparos en las piernas. Mira todas las consecuencias que vinieron a mi vida por dejar entrar el pecado. Cuando tú miras la vida y la familia de cada persona, tú sabes que cuando tú solamente puedes ver en esa vida destrucción. ¿Y por qué les digo que solamente puedes ver destrucción? Porque en la familia tú ves y siempre hay alguien que le ha abierto la puerta del pecado, y lo único que tú puedes ver es miseria en la vida de esa vida. Solamente puedes ver sufrimiento, consecuencia, prisión. Esa es la estructura de Satanás. Esa es la estructura de Satanás, que sabe que si el hombre estructura en su sabiduría, todo se va a arruinar. Ahora, todo se había arruinado en mi casa. Mis padres eran profesionales, pero el pecado estaba a las puertas de su corazón y habían dejado entrar el pecado. Sus hijos habían dejado entrar el pecado. Por eso yo siempre le digo a los padres, la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es el temor hacia Dios. La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es el temor a Jehová. Es enseñarle a tener una relación con Dios. Porque el día que tú no estés a su lado y ellos estén enfrentando situaciones, problemas, ellos van a saber dónde ellos se tienen que refugiar. Ellos van a refugiarse en ese Dios que es el único que los va a poder sacar de su problema. ¿Tú sabes cuántas veces yo estuve enfrentando la muerte en mi vida? Pero yo me acuerdo que esa relación que yo había desarrollado con Dios desde pequeño me sirvió de mucho. Porque cuando a mí me tiroteaban, yo clamaba a Dios. Y Dios me libraba de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que si uno clama a Él, Él va a responder. Que si clama a mí, se clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué yo estaba conociendo? El poder de Dios de librar a la muerte. O sea, una vez me tirotearon 15 personas y yo estaba dentro del carro. Y mientras yo escuchaba los disparos y los cristales cayéndose y el carro jamaqueándose para todos lados, yo clamé a ese Dios.
ese Dios que en los colegios me había enseñado a clamarle. Eso quiere decir que el conocimiento que tú estás teniendo de Dios cada vez que tú vienes a escuchar la palabra de Dios te va a servir de mucho. Amén. Porque te va a dejar saber de que hay un Dios que siempre está dispuesto a salvar al hombre. Amén. De que hay un Dios que está dispuesto a darle una oportunidad al hombre, no importando el pecado que haya cometido, porque la realidad es así. Hay un Dios que está dispuesto a hacer nuevo todo en la vida del ser humano. Amén. Dios siempre está dispuesto. Ahora, Dios está buscando corazones dispuestos. Porque el corazón del hombre muchas veces no está dispuesto a buscar a Dios. Y yo lo buscaba cuando estaba en mi necesidad, como la mayoría de todos los hijos de los hombres, que buscamos a Dios cuando sabemos que no tenemos escapatoria, que buscamos a Dios cuando sabemos que no hay otra solución sino Él. Pero aún Dios permite esas circunstancias y nos deja ver las consecuencias de nuestras decisiones para que nosotros podamos mirar a Él. Bendito. El pueblo de Israel, cuando se encontraba esclavizado, clamaban a Dios. Y dice la Biblia que Dios los libraba. Y Dios los libraba no porque eran justos, sino que Dios los libraba para mostrarles a ellos el amor constante que Dios tiene sobre la vida de los hijos de los hombres. Para dejarles saber que aunque el hombre sea infiel, hay una fidelidad que hay en el corazón del hombre. Y esa fidelidad mueve a Dios a tener un amor constante en la vida de los hijos de los hombres, para que entonces el hombre conozca que verdaderamente separado de Dios nada el hombre puede hacer. Amén. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo que estaba sufriendo todas esas consecuencias. Mi mamá comienza a echarle la culpa a mi papá de que yo salí así porque mi papá no fue fuerte conmigo. Porque tú sabes que cuando no tenemos a Dios buscamos un culpable. La realidad es que la culpa no fue de mi mamá, porque mi mamá siempre fue atenta conmigo, me dio amor, se sentaba conmigo a hacer asignaciones, siempre fue responsable como madre. La culpa no fue de mi papá, porque la realidad es que mi papá siempre trabajó. La culpa fue de ambos, porque ambos no me enseñaron a permanecer en los caminos de Dios. Esa es la realidad. Pero no solamente ellos tenían la culpa también la tenía yo, porque el fruto de mi pecado fueron mis propias decisiones. Porque hay veces que verdaderamente la culpa tampoco le podemos echar toda la culpa a nuestros padres. La culpa también la tenemos nosotros, porque nosotros podemos decidir lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida. Sí, Señor. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que mi casa estaba destruida. Mi papá, pues mi mamá se tuvo que ir para Estados Unidos y dejó a mi papá y se fue con mi hermano pequeño, porque pues le habían dado unos tiros a mi hermano pequeño, y ahora toda mi casa estaba colapsando. Hermano, pasaba lo que pasa cuando dice la parábola de Jesús, que cuando el hombre escucha su palabra y no la pone en práctica, lo compara con un hombre insensato. ¿Y qué es un insensato? Una persona que rechaza la sabiduría de Dios. Un insensato es aquel que no teme al mandamiento de Dios. Un insensato es aquel, ¿sabe qué? Que no tiene a Dios en cuenta. Y verdaderamente, ¿sabe qué? Vienen los ríos, viene la lluvia y dan contra aquella casa y cae grande su ruina. Y por eso vemos tantas familias colapsando. Por eso vemos los gobiernos están colapsando, porque se han alejado de Dios, porque no quieren la sabiduría de Dios, porque no quieren la instrucción de Dios, porque rechazan el mandamiento de Dios. Y vemos que solamente lo que estamos experimentando en este mundo es dolor, sufrimiento. Vemos los psicólogos que toda su agenda la tienen llena, porque el corazón del hombre está enfermo, porque la cabeza del ser humano está doliente. Todo el mundo pasando por depresión, por angustia, porque esos son los síntomas del pecado. Los síntomas del pecado, ¿cuáles? Sufrimiento, dolor, tristeza, culpa, angustia. Esos son los síntomas que está experimentando el Hijo del Hombre, porque el hombre ha dejado entrar el corazón a Dios y no ha dejado entrar el reino de Dios en su vida. Y todo hijo de hombre ha experimentado los síntomas. Es cuando tú estás enfermo y tú experimentas fiebre y tú dices, verdaderamente yo tengo que buscar un doctor porque tengo fiebre. Eso quiere decir que tengo una infección, porque hay unos síntomas que nos dejan saber que hay una necesidad que tiene nuestro cuerpo. Pues así es el corazón del hombre. El corazón del hombre verdaderamente siente unos síntomas dentro de su corazón. Experimenta la soledad, se siente un vacío porque ha tratado de llenar su vida a través de cosas materiales, a través de cosas que son vanas. Y esas cosas vanas son vacías. Y verdaderamente el hombre comienza a experimentar el vacío, la tristeza.
Y todos esos síntomas llevan al hombre a la depresión, a la desesperanza. Llevan al hombre a tal desesperanza que muchos piensan que buscando la muerte van a hallar la solución de su problema. ¿Tú sabes cuántas personas tienen pensamientos suicidas? Cuando nosotros hacemos el llamado por los que tienen depresión y pensamientos suicidas, pasan más de lo que se convierten. Mas sin embargo, Dios les estaba primero ofreciendo la vida, que se reconciliaran con Él, y no querían la reconciliación. Mas sin embargo, el síntoma que sentían dentro de malos pensamientos, de pensamientos de quitarse la vida, sí querían la oración. Querían que Dios quitara ese síntoma, mas no querían buscar a Dios que verdaderamente quita el síntoma cuando el hombre deja entrar en su corazón a Dios. Y yo estaba experimentando todos esos síntomas: culpabilidad, miseria, tristeza, angustia, a pesar de que llegué a controlar 8 residenciales en el área metropolitana, a pesar de que tenía mucho dinero, a pesar de que tenía una fama, a pesar de que la gente me respetaba, yo me sentía el hombre miserable. Todos los días llevaba una guerra en mi interior porque la conciencia me acusaba. Porque hay una conciencia, hermano, que Dios le ha dado a todo hijo de hombre para que el hombre entienda que ha pecado. Un conocimiento que trae al corazón del hombre que ha pecado contra Dios. Y aunque tú no tengas conocimiento de la ley de Dios, la conciencia está ahí como un aguijón, está ahí como un fiscal señalando tu pecado, está ahí como un juez sentenciando que el pecado que hiciste está mal. Pero la conciencia, dice la Biblia, que la conciencia se corrompe. Eso quiere decir que no es una guía infalible, porque tú la puedes corromper autojustificando tu pecado. La Biblia habla de una conciencia endurecida, porque el hombre comienza a ser insensible a esa voz de la conciencia. La Biblia habla de una conciencia cauterizada, y yo busqué la palabra cauterizada en el hebreo y significa quemado. Eso quiere decir que cuando hay algo que está quemado en tu cuerpo, tú comienzas a ser insensible a esa parte de tu cuerpo porque ha sido quemada. Pero así pasa en la conciencia del hombre. Mas sin embargo, que el hombre tiene una conciencia culpable, una conciencia corrompida, una conciencia endurecida, una mala conciencia, Dios quiere darle una buena conciencia al hombre. ¿Qué es una buena conciencia? Pues una buena conciencia significa una conciencia sin culpa delante de Dios. Bendito. Y para el hombre poder experimentar esa conciencia sin culpa delante de Dios, tiene que reconciliarse con Dios. Amén. Tiene que reconocer su pecado, no para condenación, sino reconocer su pecado, para que entonces Dios le pueda proveer un perdón que Él da a través de Cristo Jesús. Aleluya. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que cuando comenzaron a buscarme los federales, porque comenzaron a buscarme más de 100 agentes, porque me convertí en uno de los 10 más buscados en Puerto Rico. Pasaban los años, agarraban a los demás y a mí no me agarraban, y volvían y ponían 10 más, y entre esos 10 yo estaba y agarraban a los demás y no me agarraban, y la policía estaba cansada de buscarme. Pero mientras yo estaba siendo un prófugo de Dios y también de la justicia, la realidad es que Dios estaba teniendo un trato conmigo. Y yo me tranqué cuando comenzaron a buscarme esos 100 agentes, me tranqué en un apartamento. Y en ese apartamento Dios comenzó a tratar con mi corazón. ¿Y cómo Dios comenzó a tratar con mi corazón? Dejándome ver las consecuencias de mi pecado. Cuando iba a dormir, veía una escena de mi pecado y me levantaba turbado y me levantaba angustiado. Y yo me acuerdo que yo pensaba que me iba a volverme loco con mi propio pecado. ¿Sabe que hay personas que le han fallado a su esposa? Y cuando le han fallado a su esposa, verdaderamente saben que, wow, si mi esposa se entera, se va a acabar todo en mi vida. Porque eso es lo que causa el pecado, causa una destrucción. Y ese pecado que yo estaba cometiendo, que yo había cometido, no me dejaba dormir. No me dejaba dormir, ¿sabes por qué? Porque verdaderamente el pecado también te quita la paz. Te quita la paz, hermano. No solamente te quita la comunión con Dios, quitarte la comunión con Dios te quita la paz. Y el hombre está buscando una paz en las cosas de este mundo y no puede tener paz porque la paz del hombre está en una comunión con Dios. Cuando tú estás sin culpa delante de Dios, tienes paz. Y esa paz te hace tener paz con los demás. Y yo me acuerdo verdaderamente, ¿sabes qué? Que comencé a poner música cristiana. Y esa música cristiana me dejaba dormir. Pero cuando llegaba el día, yo quería que llegara la noche. Y cuando llegaba la noche, yo quería que llegara el día porque vivía en tormento. A pesar que tenía que dormir con música cristiana. Y yo me acuerdo que yo comencé a querer leer la Biblia.
Y yo dije, si mis amigos del narcotráfico se enteran que yo estoy leyendo la Biblia, van a pensar que yo soy un miedoso. Van a pensar que yo soy un bobo. Porque hay muchos que no buscan de Dios por el qué dirán de los demás. No, es que este tiene miedo, está asustado. Es que esa persona verdaderamente está buscando a Dios porque ahora tiene problemas con su matrimonio. Está buscando a Dios porque su tío está en problemas. Pues no importa la situación que Dios haya permitido que tú vivieras en tu mundo, para entonces dejarte saber que tú necesitas de Dios. Porque la realidad es bueno que tú entiendas que necesitas de Dios. Y yo me acuerdo que yo dije, wow, yo quiero leer la Biblia porque no tengo paz. Y yo me acuerdo que mandó a buscar la Biblia mía, una Biblia, con un amigo mío que había sido cristiano. Y yo le digo al amigo mío, mira, tráeme una Biblia, pero no le digas a nadie que tú me estás trayendo la Biblia. Y yo comencé a leer la palabra de Dios, pero no la podía entender. Y comencé a leer los salmos, y los salmos hablaban acerca de que David le pedía a Dios que lo guardara de sus enemigos. Yo tenía tantos enemigos. Tenía que cuidarme de mis propios amigos. Tenía que cuidarme de mis enemigos que pagaban más de $100,000 por mi vida. Tenía que cuidarme de la policía porque si la policía me agarraba, había una tarjeta roja y ya la habían disparado a otras personas pensando que era yo. Y yo necesitaba que Dios me protegiera y la Biblia me hablaba de protección. Y yo me acuerdo que no solamente me hablaba de protección, sino que David hablaba acerca de sus angustias, hablaba acerca de sus temores, hablaba acerca de su soledad. Y yo estaba experimentando todo eso. Una soledad que vivía, que el dinero que yo tenía no me podía quitar la soledad que carcomía mi alma. Porque tú puedes estar rodeado de muchas personas, pero la soledad que tú sientes dentro de tu corazón solamente lo sabe Dios. Así es. Hay gente que está rodeado de personas. Mira, yo he conocido cantantes de reggaetón que me dicen que después que salen de un party que lo claman 20,000, 30,000 personas, se sienten vacíos. Se sienten tan vacíos que comienzan a tener una turbación en su mente. ¿Por qué existe ese vacío en el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre fue diseñado para que Dios habitara. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? Un día me fueron a llevar $40,000 para que los contara y me comenzó a darme asco. Un asco que yo decía, pero ven acá, yo me estoy volviendo loco. Y mandó a buscar un evangelista cuando bajo al caserío. Un evangelista que Dios lo había llevado a que orara por mí. Y me había dicho, Dios te va a guardar de tus amigos, de tus enemigos, de la policía, pero tú tienes que entregarle tu vida a Dios. Y yo me acuerdo que yo mando a buscar a ese evangelista y le digo, mira, yo pienso que me estoy volviendo loco porque estoy contando un dinero que me entregaron y siento un asco que no lo puedo tocar, no lo puedo contar. Y él me dice, ¿sabes qué? Dios te está llamando, Dios te está dejando saber que el dinero nunca te va a hacer feliz. Y yo me acuerdo que al poco tiempo de esa experiencia, otra señora de Residencial Covadonga me dice, Ale, a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a traer por un tiempo y cuando salga vas a salir a predicar la palabra de Dios. Pero yo no podía ver nada de eso en mi vida porque yo no tenía fe. Lo único que yo podía ver en mi vida era prisión, muerte, sufrimiento, culpa. Solamente podía ver los síntomas de mi pecado. Y la policía trancó 7 residenciales a la misma vez, con perros, con caballos. Y me acuerdo que estaban haciendo eso para que mis amigos me entregaran o vivos o muertos. Y la situación que los amigos míos me entregaron, fui a la prisión. En la prisión tenía que dormir con música cristiana, tenía que leer la Biblia, mas sin embargo no había dejado que Dios morara en mi corazón. Y yo me acuerdo que un pastor fue a ir a verme, pastor Edgardo Bray, y ese pastor fue a ir a verme sin conocerlo. A pesar de que estaba en una cárcel, a pesar de que me estaban acusando, cualquiera diría que esa vida está perdida en la cárcel, ya no hay manera de restaurar esa vida. Mas sin embargo, no importa la condición que el hombre esté, no importa el lugar donde el hombre esté o donde el hombre se puede encontrar, siempre que el hombre tenga vida hay una esperanza de que Dios pueda hacer una obra en el corazón. Y yo me acuerdo que ese pastor me iba a ver y yo tenía mi corazón endurecido porque yo tenía un celular y seguía recibiendo dinero en el narcotráfico. Y yo me acuerdo que ese pastor me dijo, en Isaías 61 me dijo, Dios vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando él me dijo eso, hermano, yo sabía que mi corazón estaba quebrantado. Porque si el pecado lo que deja es quebranto en el corazón del hombre. Y yo me acuerdo que él me dijo, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Y yo quise aceptar a Jesús, hermano. ¿Sabes por qué?
Porque además que tenía un quebranto en mi corazón, me sentía cansado. Porque otro de los síntomas que produce el pecado en la vida del ser humano es cansancio. Por eso es que tuve muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me siento aborrecido. Porque hay un cansancio, me siento cansado. ¿Por qué viene ese cansancio? Porque el hombre carga con su pecado. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque Él sabe el cansancio que hay en el corazón del hombre cuando el hombre ha asediado el corazón del hombre con su pecado. Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Me siento cansado. Yo me sentía como una persona que ha vivido 100 años, que está esperando a tirar sus últimos 2 suspiros por la guerra interior que yo llevaba en mi corazón todos los días justificando mi pecado. Pero sabe que como Dios es misericordioso y Él sabe que la necesidad del hombre es que Él lo pueda perdonar para entonces esa relación pueda ser restaurada y entonces esa relación restaurar el corazón del hombre. Pues saben que Dios me estaba dando esa oportunidad hace 17 años. Dios me dio esa oportunidad. Bendito Dios. Y yo confesé a Jesús. Y cuando confesé a Jesús comencé a experimentar esa paz que yo te estoy hablando. Aleluya. Y saben que no solamente comencé a experimentar los síntomas de la paz de Dios, sino que estaba experimentando unos síntomas que esa conciencia que todos los días me acusaba dejó de acusarme. Bendito Dios. Comencé a sentir un gozo a pesar de que estaba en una prisión, a pesar de que estaba siendo acusado de muchos crímenes, que a lo mejor nunca iba a salir de la cárcel. Comencé a experimentar el gozo de Dios. Y lo primero que dije dentro de mi corazón, yo dije, wow, tan fácil que era, mire, yo haciéndome la vida imposible. Y yo haciéndome la vida tan angustiosa y viviendo en tanto tormento y en tribulación, y lo único que yo tenía que hacer era abrir las puertas de mi corazón a Dios. Bendito Dios. Porque la realidad es que el hombre se hace la difícil abrirle las puertas del corazón a Dios. Imagínate que dice la palabra que Dios está a las puertas tocando. Aleluya. Porque el hombre no le da acceso, porque una puerta es para que el hombre, ¿sabe qué? Le pueda dar el acceso a Dios. Porque la puerta, ¿sabe qué? Puede interrumpir que tú le des acceso a Dios. Mas sin embargo, Él está tocando a las puertas del corazón del hombre, porque Él sabe que así como has dejado entrar el pecado, también Él tiene la autoridad de poder entrar y echar fuera ese pecado que ha estado dominando tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Y me hago culpable de 20 años a nivel federal. A los 3 meses me hago culpable. Y me acuerdo que el Espíritu Santo comenzó a convictarme. Hermano, cuando hay personas que piensan que tienen que venir a Dios cuando echan fuera su pecado. Y la realidad es que es la obra de echar fuera el pecado, esa obra es de Dios, esa obra no le pertenece a Dios. Esa obra la hace Dios a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comenzó a convictarme. Tú tienes que venir a Dios hecho un desastre como eres. Porque el que va a comenzar a edificar en tu vida va a ser Él. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo comenzó a convictarme, hermano, que ya yo no quería escuchar a mis amigos. El Espíritu Santo comenzó a convictarme de tal manera que yo vendí mi celular ilegal. El Espíritu Santo comenzó a convictarme tanto en mi vida que dejé de escuchar reggaetón del mundo de la calle. Pero llevaba mi guerra cuando me convertí. Ponía música cristiana y de momento lo cambiaba para reggaetón del mundo. Y el Espíritu Santo se contristaba y se opresaba. Cuando hablaba malo, el Espíritu Santo se opresaba dentro de mí. Y ya yo no quería permanecer en mi pecado. Porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo. No deja que el hombre permanezca en su pecado. Amén. Te lleva a la confesión. Te lleva nuevamente a reconciliarte con Dios cuando falla. ¿Y sabes qué? Comencé a dar pasos de fe. A los 6 meses había dejado de hablar malo. Me había alejado de mis amigos. Había dejado de recibir dinero en narcotráfico. Pero todo comenzó cuando yo dejé que el Espíritu Santo morara en mi corazón. Amén. ¿Y sabes qué? Ese pastor me dijo: tú no vas a hacer esos 20 años, Dios te va a sacar antes de tiempo y vas a salir a predicar la palabra de Dios. Y yo dije, este pastor está loco, porque la realidad es que yo no me veo como un pastor. Yo leo la Biblia un capítulo y me quedo dormido. Todavía no entiendo el perdón de Dios y le digo a Dios que si verdaderamente me ha perdonado todos mis pecados. Y la realidad, yo pensaba que nunca iba a salir de la cárcel porque me faltaban muchos casos que me faltaban por resolver y me querían dar más de 100 años. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios: Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado. No me sentía digno de las bendiciones de Dios ni de las promesas, pero sí estaba experimentando su paz, sí estaba experimentando su gozo. Y yo me acuerdo que me sacan de Puerto Rico y en un hueco, un piso 15, vestido de chinita,
Porque así te viste cuando tú estás en un lugar solo, sin nadie contigo. Dios decidió revelarse a mi vida en un sueño. Y en ese sueño Dios me dijo, con unas palabras, con una voz estruenda, me dijo: las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Y Dios me estaba llevando a una escritura que dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Dios me estaba dejando saber, verdaderamente yo te perdoné, por eso ahora tú vienes sin culpa delante de mí. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que después de Dios enseñarme que Él me había perdonado, eso comenzó a producir un gozo más en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya yo no tenía ningún temor en mi mente de que Dios no me había perdonado de todos mis pecados. Y es porque el ser humano se le hace difícil entender que verdaderamente Dios me ha perdonado de todos mis pecados. Se nos hace difícil, porque nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que a lo mejor yo digo, yo lo perdoné, pero no olvido. Sin embargo, Dios dice, yo perdono y olvido. Bendito Dios. Hay otros que dicen, yo perdono, pero ¿sabes qué? Eso que le hizo a mi mamá, yo no lo perdono. Eso que le hizo a mi hijo, eso yo no lo puedo perdonar porque ese es mi hijo. La realidad es que Dios no es como nosotros. Porque si Dios fuera como nosotros, pues verdaderamente no hubiese podido reconciliar al mundo con Él. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que Dios me mostró ese perdón y a los 5 días, en un sueño, me revela lo que hay dentro de mi corazón. Dice la palabra que engañoso es el corazón. ¿Por qué Dios dice que es engañoso? Porque el hombre ha dejado entrar el pecado, y cuando el hombre deja entrar el pecado, deja entrar el engaño. Mira, y en ese sueño Dios me mostró un montón de enemigos míos. Yo había dejado de hablar malo, tenía el Espíritu Santo, ya me había dejado de mis amigos, estaba dando pasos de fe. Pero Dios me estaba dejando ver la condición en ese momento, porque me mostró todos los enemigos míos. Cuando yo los vi, yo sentí rencor y yo sentí odio, y comencé a golpearlos en el sueño a cada uno de ellos. Y yo me acuerdo, ¿sabe qué? Que en ese sueño había personas que ya no estaban, personas que habían fallecido. Eso quiere decir que una persona, Dios me está mostrando, aunque una persona muera, hay personas que pueden sentir rencor todavía en su corazón por una persona que haya muerto. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, es verdad, Señor, es verdad, yo tengo rencor contra fulano porque le quitó la vida a mi hermano. Yo tengo rencor contra fulano porque le quemó el negocio a mi papá. Yo tengo rencor contra fulano porque le quitó la vida a un amigo mío por ser amigo mío. Yo tengo rencor contra fulano, ¿sabes por qué? Porque este hombre le tiroteó a mi hermano y le dio un disparo en la piel. Y comienzo a confesar mi rencor, comienzo a confesar mi odio, comienzo a confesar el resentimiento que yo había guardado dentro de mi corazón. Porque hay cosas que tú guardas dentro del corazón. El corazón que solamente lo ve Dios, que a lo mejor yo no puedo ver lo que hay en tu corazón, pero Dios tiene la capacidad de ver las intenciones, porque Él dice la palabra que Él pesa las intenciones del corazón. Amén. Que Dios mira el corazón. Y sabes que Dios me estaba dejando ver lo que había dentro de mi corazón, que yo no sabía que estaba ahí. Pero en cierta manera después me descubrí que yo sí podía saber que eso estaba dentro de mi corazón, porque todavía los malos pensamientos predominaban en mi mente. Eso quiere decir que si todavía en tu mente hay malos pensamientos, cuando ves a alguien que te ha hecho daño, que te ha herido, que te ha dicho palabras, y tú sientes malos pensamientos o malas intenciones, eso es un indicio de que en tu corazón hay raíces de amargura. Cuando tú sientes dolor dentro de tu corazón, esos son indicios de que hay raíces de amargura dentro de ti. Y yo me acuerdo verdaderamente que yo comencé a confesar, y mientras yo confesaba, yo sentía que me metían la mano a sangre fría dentro de mi corazón y me desprendían de algo que me dolía y me ardía. Eso no lo puede hacer un psicólogo. Un psicólogo, tú le puedes hablar de todos los traumas tuyos. Tú le puedes decir que tu papá te golpeó, que tu papá abusó de ti. Tú le puedes decir 1000 cosas al psicólogo. Mas sin embargo, el psicólogo no tiene la capacidad de sanar el corazón del hombre. El psicólogo no tiene la capacidad de hacer que tú olvides tu pasado y entiendas tu vista hacia lo que tienes delante. Mas sin embargo, Dios viene a sanar el corazón del hombre. Quiere ser el mejor psicólogo. Amén. Cuando yo descubrí que confesando mis situaciones ante Dios yo podía hallar sanidad, yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo que ir donde más nadie a contarle nada, solamente a Dios. Yo le cuento a Dios cuando me siento triste, se lo cuento a Dios y la tristeza se va. Cuando alguien me ha herido y me ha dicho palabras, yo, hermano, yo he ido a la presencia de Dios y le digo, Señor, fulano me dijo esto,
y me siento así, y me siento triste. Y sabes que eso me hirió, esta palabra que él me dijo me hirió. Y de momento cuando se lo estoy confesando a Dios, yo siento sanidad en el corazón mío. Amén. Aleluya. Porque Dios es más cercano. Nosotros pensamos que Dios está allá arriba solamente en el cielo. Mas dice la palabra que Dios habita en el cielo, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Sí, Señor. Y ¿sabes qué? Yo comencé a buscar la sanidad de Dios. A buscarla a Dios, Señor, a desnudar mi corazón ante Dios. Porque ya yo sé que Él no se lo puede esconder nada. Que aún los pensamientos míos, antes de yo pensarlos, ya Él lo conoce. Y ahora yo pues le hablo a Dios. Y Dios cada vez que me quiere, ¿usted cree que no solamente yo he tenido que perdonar? Esa vez yo he tenido que perdonar millones de veces. He tenido que perdonar hermanos míos, cristianos, que se han levantado contra mí cuando comencé a estar en los caminos de Dios. Y los tuve que perdonar. Primero Dios me enseñó a perdonar a mi enemigo. Después me enseñó a perdonar al del mundo. Pero más difícil se le hace a nosotros perdonar al hermano. Porque tú dices, pero este conoce la verdad. Este viene a la vida, este viene a la iglesia. Y como él me quiere, si él tiene el Espíritu Santo, ¿por qué él me hace eso? Hasta que Dios me dijo en un sueño, dile a Ale que tenga paciencia y persevere en mi presencia cuando estaba pasando esa prueba con mi hermano. ¿Qué Dios me estaba diciendo? Te pueden hacer lo que sea, pero tú nunca sueltes la posición que yo te puse, estar en mi presencia. Y esa es la mejor posición donde tú puedas estar. Amén. El hombre te puede sacar de las posiciones, pero sabes que esa posición nadie te la puede robar, estar en la presencia de Dios todos los días de tu vida. Amén. ¿Y sabes qué? Yo me acuerdo que después de eso, Dios me sanó de una enfermedad de taquicardia, porque el rencor produce enfermedades en el corazón, en la mente y en el cuerpo. Hay personas que se han sanado cuando soltaron su odio, ha sido sanada del cáncer. Gloria a Dios. Porque dice la palabra, perdonad y seréis perdonados. Bendito Dios. Hay muchas enfermedades que hay en la vida del ser humano y es por falta de perdón. Hay personas que han confesado sus raíces de amargura y han sido sanadas de la artritis. Bendito Dios. Yo fui sanado de una enfermedad de taquicardia que yo desarrollé. Que me habían sacado tubos de sangre y me decían, tú estás bien. Que me habían chequeado el corazón estando prófugo y me habían puesto una máquina y me dijeron, tú tienes el corazón bien. Mas sin embargo, aunque el hombre solamente podía ver que a través de una máquina mi corazón estaba bien, mi corazón estaba mal porque estaba lleno de odio y de rencor. Y yo me acuerdo que me sacan de ese lugar y me llevan a Puerto Rico porque me quieren dar más de 35 años. Y Dios me dice en un sueño, todo está bajo mi control. Le había pagado más de como $130,000 a mi abogado. Y mi abogado me decía que no podían hacer nada por mí. Y Dios en un sueño me dio su promesa, me dijo, todo está bajo mi control. Y comencé a ver la mano de Dios. Y me hice culpable de una sentencia de 35 años corriendo juntamente con la sentencia federal. Pero a pesar de que yo me había hecho culpable de esos 35 años, yo había visto la misericordia de Dios porque el secretario de justicia me quería dar más de 100 años. Y Dios no lo había permitido. Imagínate, mira lo que hizo Dios por mí, para mostrarme que Él me había perdonado, que cambió el secretario de justicia. Pero para cambiar el secretario de justicia tuvo que cambiar el gobierno de Puerto Rico. Eso es para que tú veas que con un corazón sumido ante Dios, Dios es capaz de hacer cualquier cosa en la vida del hombre. Hermano, cuando tú te humillas ante Dios y tú recibes su perdón, Dios es capaz de hacer lo que tenga que hacer para mostrarte verdaderamente que Él te va a dar una nueva oportunidad y que te ha dado una nueva oportunidad. Yo no merecía esta oportunidad, pero esa es la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Un favor que el hombre no se merece, pero que Dios está dispuesto a entregarle al hombre para restaurarle el corazón del hombre. Eso es la gracia. Y yo me acuerdo que me sacan de Puerto Rico y llegó una USP de máxima seguridad. Y en esa máxima seguridad, ¿sabes qué? Cuando yo llegué pensaban que yo iba a llenar la cárcel de droga, de teléfono. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Hice un pacto con Dios, yo no voy a correr con ningún truco. La realidad es que yo tenía que estar 18 meses portándome bien en ese lugar para que entonces me considerara y me bajara mi custodia. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé al piso y puse mi cara en el piso. Y yo le dije, Señor, sácame de este lugar porque este lugar es mucha maldad. Las gangas se enredaban, 80 personas contra 100 y pico, y se enredaban a entrarse apuñaladas una a otra. Por un teléfono, por un televisor, por un microondas, por una deuda de $10.
el hombre se mataba en esos lugares. Y yo me acuerdo cada vez que yo estaba cansado de ver parte de mi vida, y yo decía, Señor, sácame de aquí, por favor. Y a los 3 meses, hermano, me llamaron para bajar de mi custodia. Eso es para que tú veas que cuando tú oras, hermano, tú eres capaz de abrir cualquier puerta que tú quieres que se abra en tu vida, que pueden abrir a través de la oración. Imagínate que dice la palabra que Jesús oró y las puertas de los reinos del cielo fueron abiertos y envió el Espíritu Santo descender. ¿Cómo se abrió esa puerta del reino de los cielos? Para que el Espíritu Santo pudiera descender sobre él. Dice cuando ¿qué? Cuando oró a Dios. Y yo me acuerdo que me sacan de ese lugar y yo me puse en ayuna contento. Señor, wow, Dios mío, en 3 meses me sacaste de este lugar. ¿Y sabes qué? Yo le dije, Señor, llévame donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad. Y Dios me llevó a la cárcel donde estaba el que había matado a mi hermano Polanco. Y cuando me llevó ahí, hermano, yo no me sentí contento, yo le voy a decir la verdad. Yo sentí que el mundo se me caía encima, me sentí angustiado. Y yo le dije, Señor, ¿por qué tú me traes para acá? Y comencé a angustiarme y comencé a orar. Y Dios comenzó a darme una paz dentro de mi corazón. Y yo dije, Señor, pues ayúdame a hacer tu voluntad. Y mientras iba caminando por el camino hacia afuera, Dios me dijo, así como yo te perdoné, así también tienes que perdonarme. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que cuando llegué a la unidad, porque había muchas unidades, pero de todas esas unidades me tocó vivir en la misma unidad donde estaba el que le había quitado la vida a mi hermano. Y yo pregunto por él y él me dice, mira, en ese cuarto que tú ves ahí él vive. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, pero también me va a poner a vivir con él en la misma unidad. Porque la realidad, hermano, que cuando nosotros alguien nos ha herido, tú tratas de esquivarlo. Tú tratas de no tenerlo cerca de ti porque a lo mejor piensas que va a volver a herirte o va a poder hacer algo en tu contra. Pero la realidad es que Dios desea que nosotros perdonemos como nosotros hemos sido perdonados por Él. Y yo me acuerdo que cuando yo mandé a buscar al que le quitó la vida a mi hermano, cuando yo lo miré, yo comencé a ver el poder que Dios tiene para restaurar el corazón del hombre. Yo comencé a ver lo sobrenatural. Lo que para nosotros naturalmente es imposible, Dios lo hace posible. Y cuando yo miré a esa persona que le quitó la vida a mi hermano Polanco, que le dio 8 disparos, que puso a mis padres a sufrir, que puso a mi familia a gemir, y yo lo miré, y yo no sentí rencor, y yo no sentí malos pensamientos, hermano. Yo dije, wow, verdaderamente tú me cambiaste, Señor. Bendito Dios. Verdaderamente, ¿sabes por qué? Porque antes la naturaleza que yo conocía mía era una naturaleza que corría hacia el mal. Y no me importaba ver las consecuencias. Y ahora yo estoy viendo a esa persona que le quitó la vida a mi hermano, que causó tanto sufrimiento en mi familia, y yo poder mirarle la cara y yo no sentí rencor, yo no sentí odio, yo no sentí malos pensamientos, yo no sentí malas intenciones dentro de mi corazón. Para mí eso es algo sobrenatural. Bendito Dios. Hay personas que buscan un milagro y para mí eso es un milagro. Amén. Yo poder amar a alguien que verdaderamente le hizo daño a un hermano mío. Y yo me acuerdo que ese día yo me convencí, y Dios me convenció del poder y de la realidad del Evangelio de Jesús. Bendito Dios. Que cuando Dios dijo que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón, verdaderamente lo que Él promete lo cumple. Amén. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que no solamente me fui a hablar con Él. Él comenzó a decirme, la muerte de tu hermano fue por esto. Y yo le dije, yo no vine aquí a preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vine aquí a decirte que así como Dios me dijo en un sueño, que todas las cosas viejas habían pasado y todas son hechas nuevas, así como Dios me perdonó, yo también te perdono por haberle quitado la vida a mi hermano. Y sabes que comencé a hablarle todo lo que Dios había hecho por mí. Todas las veces que Dios me libró de la muerte, yo verdaderamente siento culpable ante Dios. Porque yo quiero que ustedes entiendan que Dios dice en su Biblia, en Ezequiel capítulo 18, usted se me lo va a preguntar por qué Dios todavía, el que Dios tiene que sentenciar a muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Dios preserva el pecado? Que todo hijo de hombre que ha pecado contra Él tiene una sentencia de muerte. Y tú te preguntas, ¿pero por qué Dios preserva a esta persona que está haciendo las cosas mal? Pues Dios la preserva porque dice en Ezequiel capítulo 18 que a Él no le agrada la muerte del impío, que Él no le agrada la muerte del que muere, porque Dios sabe que si esa persona muere, esa persona no va a tener la oportunidad más nunca de estar en su presencia. Porque Dios sabe que cuando una persona muere en sus delitos y pecados ya no hay manera de redimirlo. Y como Dios
no sabe el destino que le espera al hombre cuando muere separado de él. Pues Dios dice que la voluntad de Dios es que todo hijo de hombre proceda al arrepentimiento. Porque Dios no le agrada la muerte del impío, por cuanto Dios nos ve a todos como impíos. Cuando no tenemos a Jesús, cuando no hemos recibido su perdón. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que comencé a estar con ese persona que le quitó la vida a mi hermano, que ahora es mi amigo, que ahora yo tengo todavía una amistad con él. Comencé a comer con él, comencé a hacer ejercicio con él. Y me acuerdo que me trancaron a mí a él porque se enteraron de lo que había pasado en el pasado. Y yo me acuerdo que en el hueco, el que mandaba a la cárcel era un puertorriqueño, se llamaba Pastrana. Y Pastrana me dice: yo sé quién tú eres, yo sé lo que pasó entre ustedes, porque él se había hecho culpable por la muerte de mi hermano. Y me dice: ¿sabes qué? Yo no me voy a arriesgar de tener ustedes juntos. Y yo me acuerdo que él se va de vacaciones, y cuando Pastrana se va de vacaciones había un teniente que era americano, que no sabía quién yo era. Y yo le digo: mira, pregunten en el campado, nosotros no hemos tenido problemas, llevamos 3 meses viviendo juntos, no hemos tenido ninguna situación. Él preguntó, hizo hizo las averiguaciones y me dice: ¿sabes qué? Yo no voy a volver a dejar salir. Nos dejó salir. A mí me tocó vivir con unas personas que no me dejan dormir, y el que le quitó la vida a mi hermano me dice: ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y yo le dije: pues, dale, yo me voy a ir a vivir contigo. Y me fui a vivir en la misma celda. A las 9:45 trancaban esa celda, nos quedábamos yo y él solito. Y tú puedes creer que en ningún momento me pasó por mi mente hacerle daño. Se lo digo delante de Dios. En ningún momento tuve pensamientos de hacerle un daño. Y los amigos de él le decían: ¿tú no tienes miedo de que Ale se levante por la noche y te entre a apuñalar? Y él decía: por eso yo le invité a vivir conmigo, porque yo sé que Dios la ha cambiado. Hermano, y ese guardia vino de vacaciones 2 semanas y me dijo: ¿saben qué? Yo te dije que yo no me iba a arriesgar, que tú haces afuera. Pero ustedes me dejaron salir. Y me dice: no, yo te voy a sacar de la prisión. Y me sacó de la prisión. Y comenzaron a firmar leyes que me podían reducir mi sentencia. Y yo dije: pues ¿saben qué? Dios va a cumplir su palabra, que me va a sacar antes de tiempo. Y me acuerdo que cuando apelé una ley del Congreso y del Senado, cuando apelé esa ley, el juez me dijo: te lo deniego porque tú eres un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad. Voy a Boston y le digo a Boston que el juez no tomó en cuenta mi rehabilitación, que he cogido más de 40 cursos en la prisión, que terminé mi GD, que soy maestro de matemáticas, que aprendí a ser barbero, que hice una carta pidiéndole perdón al pueblo de Puerto Rico, en la cual pusieron en un periódico. Y yo les presento todas esas cosas. Y Boston se tarda 1 año y me dice: tu pasado es más fuerte que tu rehabilitación. Y la realidad, hermano, que donde único nosotros vamos a poder hallar un perdón es Dios. El perdón que Dios le está ofreciendo al hombre, hermano, jamás lo va a poder encontrar en un hijo de hombre. Solamente un hijo de hombre que tenga a Dios. Y yo me acuerdo que yo seguí esperando en Dios, y Dios en una promesa que me dio en un sueño me dijo: yo te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú has quitado la vida. Y cuando Dios me dijo eso, hermano, yo comencé a gemir y a llorar y a llorar y a llorar, y me levanté llorando. ¿Sabes por qué? Porque Dios me estaba diciendo que a pesar de que yo había hecho las cosas mal, Él me iba a dar una nueva oportunidad. Bendito Dios, aleluya. Y eso es lo que Dios hace, Dios a través del Evangelio, darle una nueva oportunidad al hombre. Que esa sentencia de muerte que pesa sobre toda vida del hombre, ¿saben que Él desea darle una nueva oportunidad? Amén. Y verdaderamente, ¿sabes que me estaba dejando saber? Yo te voy a dejar salir, aunque tú hiciste las cosas mal. Y yo me acuerdo que tuve 8 años esperando esa promesa. Y me acuerdo que cuando estaba esperando esa promesa, mi mamá se enferma. Pero de momento Dios viene y permite que firmen otra ley que me puede reducir la sentencia del Congreso y del Senado. Y yo apelo y le digo: mami, yo voy a salir, voy a poder estar contigo en medio de tu enfermedad. Y yo me acuerdo que cuando apelé, el juez me dice: deny. Y era otro juez. Yo tenía la esperanza que ese juez era un juez nuevo y que me fuera a dar la oportunidad que la misma ley permitía que me diera. Y la cuestión es que el juez me dice deny, pero no dice por qué. Mi mamá se muere. Y yo me acuerdo que el abogado me estaba cobrando $5,000 por la moción para apelar a Boston. Y yo no tenía dinero porque ya no era narcotraficante, porque ya yo no estaba en ese mundo. Y yo le digo a Dios: Señor, yo no tengo dinero, tú sabes que yo dejé todo por seguirte. Yo te pido, Señor, que tú obres en el corazón de ese abogado que me está pidiendo $5,000, que me
a otro abogado. Y hermano, cuando llamo a ese abogado que le digo, mira, sabes que yo no tengo el dinero, mi mamá acaba de morir, la realidad es que no tengo el dinero para pagarte, me dice, no te preocupes, Ale, yo te voy a hacer la moción de grado. Y me hizo la moción de grado, apelamos a Boston y Boston mandó a que me tenían que volver a sentenciar conforme a la ley. Y me quitan 40 meses mi sentencia. Me dan inmediata release, salgo, llego aquí a Puerto Rico. En el aeropuerto me están esperando los estatales de mi sentencia de 35 años, me vuelven a poner las esposas, me llevan para la cárcel, me dicen con quién yo voy a correr. Le digo, yo llevo 14 años y 3 meses que no corro con ninguna ganga ni con grupo, yo corro con Cristo. Y me dice, pues te vamos a poner con los que eran policías o con los que tocan niños, porque si tú no vas a correr en grupo tienes que vivir con esas personas. Y yo le dije, pues bueno, pues ¿sabes qué? Donde quiera que tú me pongas, yo voy a vivir donde usted me ponga. Y me ponen en una unidad donde todo el mundo era cristiano. Allí estoy 7 meses, apelo ante la Junta de Libertad Bajo Palabra de Puerto Rico. Me permiten salir, salgo con un grillete y Dios comienza a verme envueltas para predicar su palabra. He ido a predicar en todas las plazas de Puerto Rico, he ido a más de 50 escuelas, he ido a más de 10 universidades. La realidad, hermano, que veo que la gracia que Dios tuvo conmigo no ha sido, hermano, porque me ha abierto puertas para poder hablar de este evangelio. La gente me pregunta, ¿pero quién fue el que te transformó? Yo le digo, pues bueno, fue Jesús, no fue la cárcel, no fue el conocimiento que yo adquirí estudiando en la cárcel, otras materias, sino fue la palabra de Dios que me transformó, que me cambió, que me restauró. Pero yo quiero cerrar mi testimonio con esto. Y es que cuando estaba siendo cristiano, llevaba 2 años de ser cristiano, yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Señor, pero ¿de qué fue que tú viniste a salvar al ser humano? Porque verdaderamente yo estaba caminando en una fe que todavía no entendía plenamente. Y yo me acuerdo que yo siempre le preguntaba a Dios, Señor, yo quiero ser de los predicadores que si yo voy a predicar, yo quiero darle entendimiento al pueblo. Yo no quiero predicar un versículo y que la gente se quede sin entendimiento. Y yo me acuerdo que cuando le dije eso a Dios, el Espíritu Santo me dice, entra a tu celda. Y cuando yo entro a mi celda, yo veo que todo estaba oscuro. Y de momento siento que la presencia de Dios se desprende dentro de mí. Y yo comienzo a sentir una angustia tan atormentadora en mi vida que yo nunca había experimentado. Y esa angustia que yo sentía tan atormentadora, yo sentía que mi alma se estaba consumiendo en un fuego y en un tormento, hermano, que no me dejaba ni pensar. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije a Dios, Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo hasta el fin del mundo. Hermano, yo comencé a sentir esa angustia porque yo sentí que la presencia de Dios se había desprendido dentro de mí. Y cuando la presencia de Dios se desprendió dentro de mí, yo comencé a sentir esa angustia. Pero ahora estoy orándole a Dios y le estoy diciendo que Él dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo, como le prometió a su iglesia. Y de momento comienzo a sentir la presencia de Dios que comienza a descender sobre mí y hace desvanecer esa angustia tan atormentadora que sentía que mi alma se estaba consumiendo en un fuego. Y Jesucristo comenzó a ministrarme y comenzó a decirme, esa es la muerte segunda de la cual yo vine a salvar al mundo entero. Esa es la muerte segunda por la cual yo todavía no he venido. Esa es la muerte segunda que tendrá que experimentar todo hijo de hombre que no me reciba como Señor y Salvador. Esa es la muerte segunda de la cual, sabes que yo muchas veces paso por alto el pecado del hombre para que el hombre no tenga que sufrir esta eterna condenación. Esa muerte segunda fue la que yo tuve que experimentar en la cruz del Calvario cuando dije, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios estaba imputándole el pecado tuyo y mío a Él. Porque en ese momento estaba experimentando lo que tiene que experimentar todo hijo de hombre. La separación absoluta del hombre con Dios por causa del pecado. Por cuanto el pecado pone una separación entre vosotros y vuestro Dios. Mas sin embargo, Él sabiendo de que el problema es el pecado, Él vino a resolver el pecado de nosotros. Por eso cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, el ángel le dijo a José, le llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso fue que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que todos nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero también dice la palabra, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Y esa es la muerte segunda, hermano, que Dios está tratando de salvar al hombre.
Ese es el peligro inminente, de que el destino del hombre, el hombre piensa que estar aquí en la tierra es solamente experimentar estos temporeros. Mas sin embargo la Biblia nos revela que el hombre tendrá que darle cuenta a Dios por su pecado, que el hombre va a tener que darle cuenta a Dios, que si tú no aceptas el perdón de Él, la realidad es que el hombre va a tener que ir al juicio del gran trono blanco, donde el hombre va a ser juzgado conforme a su obra, donde todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, dice que serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde Dios echará el falso profeta, donde Dios echará a Satanás y a sus ángeles, donde dice la Biblia que aún la muerte Dios la echará en ese lugar, por cuanto la muerte nunca fue parte del plan y el propósito de Dios. Dice que el postrer enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte, porque la muerte nunca ha sido parte del plan de Dios. El mandamiento que Dios le dio al Hijo era que le diera vida eterna a todos los que creyeran en su nombre. Ese fue el mandamiento que Jesús recibió del Padre, que le diera vida eterna a todos los que creyeran en su nombre y en el día postrero lo resucitase. Aleluya. Así que esa es la salvación tan hermosa y tan bonita que Jesús viene a ofrecerte hoy. Amén. Esa es la salvación tan grande de un joven que ha estado en los caminos de Dios, que es la que tú tienes que guardar, y tienes que guardar tu corazón a fin de experimentar el poder de la resurrección de Dios. Pablo decía que él se purificaba a sí mismo y que tomaba todas las cosas por basura de este mundo a fin de alcanzar esa esperanza de la resurrección, a fin de experimentar el poder de la resurrección de Dios, a poder experimentar y contemplar a su Dios en hermosura, porque ese es el fin que Dios quiere darle a todo hombre. Aleluya. De que el hombre esté en su presencia, como dice la palabra, el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios morará con ellos y Dios será su Dios, y Dios jugará todas las lágrimas de ellos. Ya no habrá más muerte, ni más clamor, ni más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Y ese es el fin que le espera a todo hombre que decide poner la mirada en Jesucristo. Amén. Dios nos vuelve a restaurar donde Satanás nos sacó por causa del pecado. El hombre fue sacado del huerto de Edén, de la presencia de Dios, porque el pecado ponía una separación entre el hombre y Dios. Mas sin embargo Jesús resolvió nuestro problema. Aleluya. Y tú tienes la oportunidad de poder experimentar la maravillosa gracia de Dios que yo he experimentado estos 17 años que llevo caminando con Dios. Una gracia que cada día más sigue abundando. Mientras camino con Él, Dios me sigue mostrando su amor. El juez que me decía que yo nunca era ni un gran narcotraficante me mandó a decir que creía en mi rehabilitación, que iba a estar orando por mí, que le hablara a la juventud de Puerto Rico. La policía que antes me buscaba y me decían que me odiaban, ¿saben qué? Ahora me dicen, ven con nosotros que queremos que predique este caserío que está mal. Bendito Dios. Las personas que antes escuchaban mi nombre y decían, ahí está fulano, ahí está el Trujillo, y la gente se escondía. Ahora la gente, cada vez que yo salgo a fútbol, la gente me abraza. Donde quiera que estoy, la gente me quiere estrechar la mano y me dice, me agrada verte así en los caminos de Dios. Amén. Y yo sé que eso es un amor que la gente me da, que yo me he sembrado, porque eso es la gracia de Dios. Que la gente puede verme porque Dios ha hecho una obra en mi corazón. Y es la misma obra que Dios quiere hacer en la vida de todo hijo de hombre. Así que se ha escuchado la voz de Dios. Amén. Y Dios ha estado tocando las puertas de tu corazón. Aleluya. Yo te pido que tú le des la oportunidad a Dios. Y que tú, sabes que te levantes ahora mismo de tu pecado. Y digas, ¿sabes qué, Señor? Sácame de esta miseria. Sácame de este dolor, sácame de este sufrimiento. Sácame de esta desesperación que yo siento en mi alma, en mi vida, por esta soledad que me calcome. Amén. Así que todos aquellos que quieran recibir a Jesucristo, mira, levante su manito